Muy buenas, vuelve la Fórmula 1 después de este parón veraniego y lo hace viajando hasta Países Bajos, ese circuito de Zandvoort. Así que en este vídeo vamos a ver por qué es uno de los circuitos más extremos que tenemos en todo el año. Mañana analizaremos cómo se traza cada una de sus curvas y pasado mañana veremos cómo se hace un setup, ¿no? Cómo son los reglajes para un circuito como este, qué tipo de características del coche hay que fomentar, cuáles no nos interesan tanto y así entenderemos mejor un poco la mecánica, ¿no? Dentro de los coches de Fórmula 1. Así que empezando con los datos extremos de hoy, tenemos el segundo circuito más corto de todo el calendario. El único que es más corto que este es Mónaco, ya sabemos que ahí no hay competencia ninguna, sin duda, y con diferencia el circuito más corto, pero después tenemos Zandvoort. Si lo podemos considerar un circuito normal, quitando a Mónaco como el único circuito anormal en este sentido, Zandvoort es el más corto. Es un circuito tremendamente ratonero, es verdad que los tiempos por vuelta no son los más cortos de todo el calendario, por eso se van a dar 72 vueltas, que son muchas, y ojo, porque aquí tema de undercut y demás, es verdad que puedes sacar mucha ventaja pasando de un neumático duro usado a uno más blando nuevo, pero las vueltas no son precisamente muy largas, teniendo 72 vueltas, pues ir con una de retraso en la estrategia no te va a perjudicar tanto como podía ser, por ejemplo, en el caso de Spa. Así que el undercut quizá pase a un segundo plano por esto, pero cuidado, porque sí que se puede sacar bastante ventaja de tener un neumático nuevo. Y en cuanto a distancia entre la meta y el primer punto de frenada, no es de los más largos, pero tampoco es de los más cortos. Ojo, tenemos una distancia más o menos normal, teniendo en cuenta que este dato es aproximado desde la línea de meta hasta el primer punto de frenada, no hasta el vértice de la primera curva. Así que para que contextualicéis un poquito cómo va a ser la salida, aunque ya digo, lo veremos mejor mañana cuando expliquemos cada curva, haremos especial hincapié en cómo se traza en salida, qué trazada es mejor y todo ese tipo de cosas. En cuanto al número de curvas, tenemos 14, que parecen poquitas, pero claro, es un circuito muy corto, entonces el ratio de curvas por kilómetro nos queda más o menos en la media. Y esto puede llamar mucho la atención, y es que tenemos un circuito que se supone que es muy ratonero, ya veremos cómo apenas pasamos tiempo con el volante recto, pero el ratio de curvas por kilómetro es bastante bajo. ¿Cómo es esto posible? Pues porque tenemos curvas muy largas que ocupan mucho y justo entre una curva y otra no tenemos tiempo para poner el volante recto, sino que tenemos que estar otra vez abriéndonos para tomar la siguiente, está bien abierto, tomamos otra curva muy larga, luego nos volvemos a abrir para la siguiente, entonces es un circuito en el que no hay tregua, como veremos un poquito más adelante. En cuanto al reparto de curvas izquierda y derecha, está muy desequilibrado, hay 10 curvas hacia la derecha y tan solo 4 hacia la izquierda, por lo tanto más curvas hacia la derecha, más desgaste del lado exterior, es decir, del lado izquierdo. Es un circuito en el que el neumático delantero sufre mucho, pero el trasero también. En función del reglaje de cada equipo, de las condiciones que haya en pista y demás, quizás se desgaste más delantero izquierdo o quizá más trasero izquierdo, pero habrá que tener estas cosas muy en cuenta, que a priori no vamos a tener un desgaste muy equilibrado entre las cuatro ruedas del coche, precisamente. Tenemos curvas de todo tipo, es verdad que de velocidad baja hay muy pocas, de lo que más hay es de velocidad media, como podéis comprobar, y ojo, porque también tenemos bastantes curvas de velocidad alta, así que es un circuito que tiene de todo, excepto rectas, podríamos decir. En cuanto a los frenos, pues bueno, hay 8 frenadas, que quizá no parezcan una barbaridad, pero es que hay 14 curvas, es un circuito muy corto, como hemos visto antes, así que estas 8 frenadas son bastante importantes, no hay frenadas excesivamente fuertes, yo considero que hay 2, quizá alguien diga que hay alguna por ahí más, pero bueno, también lo entenderemos mejor, sobre todo pasado mañana, cuando hablemos del reglaje de los frenos, pero bueno, que sepáis que hay 8 frenadas que para la cantidad de curvas que hay y la longitud del circuito son bastantes, pero no hay muchas que sean tremendamente fuertes. Hay 2 que tampoco está mal, para ser sinceros. Y el porcentaje de vuelta que estamos frenando pues está en torno a un 15% aproximadamente, que no es ni mucho ni poco. Y esto pues concuerda perfectamente, como no podía ser de otra manera, con la cantidad de frenada que hay, que hemos dicho que son bastante, pero es que no hay muchas curvas, sino que las pocas curvas que hay son muy largas, por lo tanto, en esas curvas tan largas que tienes que ir a medio gas, no se va frenando, sí que tienes que entrar en la curva frenando, pero luego vas mucho tiempo pisando poco a poco el pedal del acelerador. Por lo tanto, si combinamos curvas muy largas con muchas frenadas, pues te sale un porcentaje frenando medio, y esto se corresponde también con la temperatura de los frenos. Como veis, la temperatura media no es preocupante precisamente y tampoco lo va a ser ni la máxima ni la mínima. Es un circuito muy equilibrado en este sentido, no debería suponer un quebradero de cabeza la temperatura de los frenos, y es de las pocas cosas que van a dar tregua a los reglajes de los Fórmula 1, como veremos, ya digo, pasado mañana cuando analicemos esos setups. ¿Y entonces qué pasa con el otro pedal, el del acelerador? Pues tampoco se utiliza
mucho tiempo a fondo. Ojo, que el freno lo consideramos en cualquier porcentaje. Aquí estamos midiendo el porcentaje acelerando, pero a fondo, al 100%. Y no es de los más altos. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de decir antes, porque hay muchas curvas en las que tienes que ir a medio gas, poquito a poco, siendo muy paciente. No es curva de me tiro a la curva y justo en el vértice aprieto el gas a fondo, sino que tienes que ir jugando mucho con el pedal del acelerador, apretando paulatinamente, luego justo te encuentras otra curva y tienes que levantar. Entonces no es un circuito que te invite precisamente a estar mucho tiempo acelerando a fondo, y esto se traduce de alguna forma en el porcentaje que vamos en octava marcha. Es muy bajito, como podéis ver, y eso es precisamente porque no tenemos tramos de recta. Está la recta de meta y prácticamente nada más. El resto del circuito es constantemente a un lado y a otro. Y para terminar con el giro de volante, como hacemos siempre, dos datos muy importantes. El giro medio, de los más altos de todo el calendario, es decir, la media de lo que estamos girando supera los 30 grados, y esto es bastante. Y el otro dato todavía más llamativo es el porcentaje que vamos en recta. Es el circuito en el que menos porcentaje de vueltas se va con el volante totalmente recto, incluso menos que en Mónaco, si lo ponemos en porcentaje. Ojo, ¿por qué? Pues porque en Mónaco tenemos esa recta del túnel más o menos, tenemos la recta de meta, y esas dos rectas ya son suficientes para ganar a la recta de meta de Zandvoort, que es prácticamente el único punto en el que se puede ir con el volante recto. Esto lo entenderemos mejor pasado mañana, porque cuando hablemos de los setups también pondremos gráficos de telemetría, si lo entenderéis todo mucho mejor. De todas formas, para los que queráis aprender mucho más, ya sabéis que tenéis Level Up Academy, son 15 euros al mes y tenéis acceso a todos los cursos. No hay que comprarlos individualmente, que me lo sigue preguntando alguna gente, porque entiendo que el formato más habitual es me compro un curso y lo veo. Pues aquí no, aquí te das de alta y puedes ver todos los cursos que quieras, no hay límite, puedes aprender todo lo que necesites. Si quieres ver 5 cursos, pues 5, si quieres ver uno, pues 1, 20, 40, los que quieras, porque ya hay más de 40 cursos incluso, aparte del soporte para las dudas, los certificados, las descargas, los setups para Sim Racing, todo disponible con esa membresía. Así que echadle un buen vistazo, que además la primera clase de cada curso es gratis. Si os interesa, si alguno echáis un vistazo, si alguno os llama la atención, os metéis en la primera clase, vais a entender mejor el formato, cómo explico, cómo se me ve, cómo se me oye, todas esas cosas. Y si os convenzo, pues ya os dais de alta y podéis ver el resto de las clases sin ningún problema. Como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando del pilotaje.